Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente, cocina de aprovechamiento, albóndigas de arroz. Para hacerlas vamos a necesitar, como os había dicho, el arroz que me ha sobrado de la receta anterior, que ya está cocido, lógicamente. Vamos a usar también guisantes de lata, maíz de lata, zanahoria, esta es fresca, la he rallado, harina de garbanzo y luego, para darle sabor y color, cúrcuma, pimienta negra, jengibre en polvo y sal. Esto es muy simple. Ponemos el arroz en una fuente y simplemente vamos juntando todos los ingredientes. Lo voy a poner todo. Luego a veces me cuesta trabajo daros las cantidades de los ingredientes y tal, porque la verdad es que lo voy echando a ojo, un poco en función de la combinación que me parece en ese momento la adecuada, y bueno, luego ajustarlo para que daros una idea de los ingredientes exactos es un poco difícil, pero bueno. A ver, aquí ahora mismo no sé cuánto arroz hay, si os digo la verdad, habrá... Igual esto en seco sería una taza de arroz, sí, una taza de arroz aproximadamente será. Bueno, ponemos los guisantes. El maíz. La zanahoria. Y mezclamos. Ponemos un poco de cúrcuma. Pimienta al gusto. Una cucharadita de jengibre en polvo. Y sazonamos. Removemos y lo probamos a ver cómo está para nuestro gusto. Si le tenemos que incorporar algún ingrediente más, pues lo hacemos. Y ahora vamos incorporando la harina de garbanzo y amasándolo hasta que tenga la consistencia que se aguante y podamos formar bolitas con ello. Cuando veamos que tiene una consistencia, como os decía, suficiente como para darle forma, pues eso, vamos haciendo bolitas, las rebozamos en harina de garbanzo o en la que queráis. Yo voy a usar la de garbanzo. Y luego simplemente tendremos que freírlas. Y este es el resultado. Veganízate. La última receta que preparé fue un arroz tres delicias y la verdad es que me vine arriba con el arroz y me sobró bastante. Entonces se me ocurrió grabar una receta que suelo hacer mucho en casa cuando me pasa esto, cuando me sobra el arroz, que es pues hacer unas albóndigas de arroz, porque no hay nada mejor que aprovechar los restos de la comida. Así que aquí tenéis la receta. Este es un vídeo muy cortito porque la verdad es que poco más hay que explicar. Y tampoco me gusta estarme dando vueltas, me gusta ir al grano, porque todos tenemos cosas mejores que hacer que estarme oyendo a mí hablar. Dejadme un like si os ha gustado la receta, suscribiros si no lo habéis hecho, compartid con todo el mundo, dadle a la campanita, no se os olvide para que no os perdáis ninguna de mis recetas. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!